buenos días, amigos, es un gusto acompañarles desde Telediario. Vamos a repasar juntos las noticias más destacadas de nuestro país y también del mundo. Estos son nuestros titulares. Un muerto y 3 heridos es el saldo del accidente aéreo ocurrido en la localidad de Tumbes, en Perú. En la avioneta viajaban 2 personas relacionadas con las investigaciones penales de sobreprecio en la compra de insumos médicos en hospitales públicos. El prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, podría enfrentar un proceso de destitución. El Consejo de la Administración de la Legislatura suspende el pago de sueldo y aporte patronal del IES al asambleísta Daniel Mendoza. El Comité Empresarial Ecuatoriano respalda la gestión de la fiscal Diana Salazar en la lucha contra la delincuencia. Quito retoma las actividades comerciales con mayor fuerza después de 6 días del cambio de color del semáforo de rojo a amarillo. En lo internacional, Nueva Zelanda anunció que su territorio está libre de COVID-19. Los organismos internacionales felicitan la labor de las autoridades de este país. Un muerto y 3 heridos es el saldo del accidente aéreo ocurrido en la localidad de Tumbes, Perú. La avioneta siniestrada es de placa ecuatoriana y según las autoridades, 2 de sus ocupantes están relacionados con la investigación penal de sobreprecio en la compra de insumos médicos en hospitales públicos. El hecho se produjo antes de las 7 de la mañana de este lunes 8 de junio en el sector El Bendito, en Tumbes, Perú, cuando una aeronave se precipitó a tierra. Se comunica urgentemente con bomberos, hay una avioneta que se ha caído. Pero la avioneta Piper 32 accidentada tenía matrícula ecuatoriana. En su interior iban 4 personas. El piloto, quien falleció, y 3 pasajeros que resultaron heridos. Los organismos de socorro peruano acudieron de inmediato a la zona de impacto. Tanto uno de los hombres y la dama están en regular estado. Uno sí está en estado un poco difícil. Hasta allí un accidente aéreo que se debía reportar al país por la procedencia de la nave. Pero es en ese cotejamiento de información donde se encuentra que algunos de los ocupantes de la avioneta estarían relacionados a investigaciones penales en el Ecuador. Así lo detalló la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien en su cuenta de Twitter publicó: La policía colabora con su par en el Perú, pues entre los heridos se encontrarían 2 personas relacionadas a las investigaciones de proveedores y directivos de hospitales públicos. Se trata de Daniel Salcedo, quien está relacionado en contratos con sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, mientras que los otros pasajeros son César Rodríguez y la novia de Salcedo, Jocelyn Mieles. Según las imágenes del accidente, la matrícula de la aeronave era la AOBCQ. Sin embargo, la Dirección de Aviación Civil aclaró que esta fue adulterada y la nomenclatura original es HCBLO, perteneciente a Alfredo Adum, quien reconoció ser dueño de la avioneta, pero afirmando desconocer quiénes viajaban en ella. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter informó que la policía de Ecuador trabajó con sus pares peruanos y se obtuvieron registros dactilares de los heridos y fallecidos. La ministra señaló que se recibió una confirmación de criminalística de la identidad de Daniel Salcedo como uno de los heridos y se realizan las gestiones para su entrega. La funcionaria destacó que en la avioneta viajaban 2 personas relacionadas con la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos. Y tras el arresto domiciliario del expresidente Abdalá Bucaram por el presunto delito de tráfico ilegal de armas y al encontrarse sus familiares fuera del país, un analista internacional nos dice cuál sería el escenario si las visas de la familia Bucaram fueran revocadas por la Embajada de Estados Unidos. El analista internacional Carlos Estarellas indica que el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de cancelar las visas si así lo requiere y que ya se ha aplicado esta normativa en varias ocasiones. Lo ha venido haciendo hace algunos años. Yo recuerdo quizás desde los años 90 en adelante que si existe una denuncia de corrupción, Estados Unidos ha cancelado visas. Por otro lado, en el derecho internacional, el concepto de visas
es un privilegio que le otorga un Estado al nacional de otro Estado. A través de rueda de prensa, Abdallah Bucaram Puley informó que las visas de su familia no han sido canceladas. No he recibido ninguna notificación del consulado ni de la embajada. Mi situación migratoria es legal. Tengo 6 meses para estar en Estados Unidos, como lo tienen todos los ciudadanos que tienen una visa B1 y B2. Intentamos obtener un pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos y esta fue su respuesta. Como nación de leyes, la emisión o revocación de visas en los Estados Unidos se rige por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Y por sus regulaciones de implementación, por motivos de privacidad, el gobierno de Estados Unidos no hace comentarios sobre casos de visas individuales. Obviamente lo hacen por normas de su Estado, pero de ninguna manera niegan ni afirman que ha existido tal cancelación o no. Asimismo, Estarella señaló en qué casos es válido el pasaporte diplomático y las consecuencias si toda la familia Bucaram los tuviera. De ser así, sería muy grave, porque la única persona que tendría pasaporte diplomático, de acuerdo con la ley, es o son los expresidentes, en este caso el señor Bucaram, pero de ninguna manera sus familiares, porque dentro de la ley no está contemplado. Abdallah Bucaram Puley, quien se encuentra en Miami, dijo que regresará al país cuando lo considere seguro en materia de salud para su familia. Mientras tanto, su padre cumple arresto domiciliario por el presunto delito de tráfico ilícito de armas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, podría enfrentar un proceso de destitución. 15 de los 25 alcaldes en Guayas plantearán esto al Consejo Provincial. ¿Cuál es el camino legal que se seguirá? Pues le contamos a continuación. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, al margen de la investigación de Fiscalía, enfrenta otro proceso, su posible destitución. Y es que los alcaldes de Guayas del Partido Social Cristiano entregarán un acta de firmas planteando esto al Consejo Provincial. Entrará a la prefectura este mismo lunes y el acta ya está lista con la firma de todos. El acta la recibirá la Secretaría del Consejo, que a su vez traspasará la denuncia a la comisión de mesa que tendrá 10 días para calificarla. Concluido el plazo, se convocará en máximo 5 días a una sesión del Consejo Provincial, donde se necesitarán los votos de las 2/3 partes para una decisión. De no existir los votos, se entiende que el prefecto continuaría en el cargo. El Consejo Provincial lo conforman 34 personas, es decir, los 25 alcaldes del Guayas, los 7 representantes de juntas parroquiales rurales, la viceprefecta y el prefecto Morales. Las 2/3 partes significarían 23 votos. Con 15 alcaldes ya a favor, faltarían solo 8 votos para aprobarlo. De ahí que la decisión de los 10 alcaldes restantes será definitiva. El burgomaestre de Playas, por ejemplo, adelanta algunos criterios. Nosotros tenemos que ejercer el voto en función de hacer respetar al ciudadano en cuanto a moral, ética y por sobre todo los emolumentos que le pertenecen al pueblo. Los actos que se están investigando del prefecto Morales estarían vulnerando eso que usted menciona. Aparentemente sí. El planteamiento de destitución del prefecto se lo realizará basado en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que en su literal D señala despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente comprobado. Para la prefectura, que el prefecto sea destituido con razón o sin razón, eso debilita la figura de la prefectura del Guayas. Quien debería sustituirlo es la viceprefecta. Hasta el cierre de este reportaje no se ha informado de la entrega oficial del acta al Consejo Provincial. Para la defensa de Morales, no se podría dar paso a esto sin una sentencia ejecutoriada. Sería inconstitucional que alguien sea juzgado por un hecho que la justicia ordinaria aún no concluye de investigar y de resolver. Y una vez que sepamos qué han pedido, quiénes lo han pedido, cuál es el procedimiento, pues podremos responder con fundamentos. ¿Sí? Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV.
Y es que el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, enfrenta cargos por tráfico de influencias. La justicia dictó medidas alternativas como el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país. Según la Fiscalía, sus familiares involucrados ya no se encuentran en el Ecuador. Sin embargo, la defensa de Morales sostiene que se trata de persecución política. Presunta compra con sobreprecios de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas durante la emergencia sanitaria con empresas incluso fantasmas. Eso es lo que investiga la Fiscalía General del Estado y que llevó a que el pasado 27 de mayo se allane oficinas del gobierno provincial y de la empresa proveedora. Allí se incautaron computadoras y documentos. Todo lo que está relacionado con la contratación se está haciendo los allanamientos correspondientes. Son 17 los contratos que realizó la prefectura durante la emergencia. Días después, Morales entregó los contratos a Fiscalía y presentó una denuncia contra los 2 hijos de su esposa como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades. Aquí no ha habido perjuicio al gobierno provincial. Aquí no ha habido perjuicio. Cada quien es responsable de sus actos. Y más si somos adultos. Tan solo horas después de este anuncio, la madrugada y mañana del 3 de junio, se dio el operativo mayor. La Fuerza de Tarea de Fiscalía ejecutó allanamientos en Guayaquil y San Borondón, que dejaron 8 detenidos, entre ellos el prefecto Carlos Luis Morales, a quien se le formuló cargos por tráfico de influencias, pero que pese al pedido de Fiscalía, no recibió prisión preventiva sino medidas cautelares, lo que generó inconformidad. Resulta que la cónyuge del actual prefecto y sus hijastros, sobre quienes pesan también órdenes de detención, ya fugaron del país. Resulta que aplicamos la regla de la excepcionalidad para los casos que están de personas que tienen el poder, sea económico o político o algún tipo de influencia. La defensa del prefecto afirma que su esposa sigue en el país, pero desconoce sobre sus 2 hijos. Ya para el 4 de junio, Morales volvió a la prefectura, donde incluso saludó a sus simpatizantes, y no fue hasta el 5 de junio que le fue puesto el grillete electrónico que se le dictó. Ha señalado que colaborará con la justicia. Que actúen con plena libertad la Fiscalía y Contraloría. Mientras la defensa de Morales es clara, afirma que no hay tal delito y habla de persecución política. El tráfico de influencias supone que el funcionario público debe ejercer presiones sobre otro funcionario público para favorecer a un tercero o favorecerse él mismo a través de la contratación. En este caso ha quedado claro que el señor prefecto al parecer se ha sentido engañado por su entorno cercano familiar. Yo lo único que les pido es objetividad. Esto es lo que le está pasando al prefecto Morales, sin duda, yo no tengo la menor duda, se trata de una persecución política. La Contraloría además emitió 2 informes con indicios de responsabilidad penal contra la Prefectura del Guayas, que señalan una diferencia no justificada de más de $345.000 en la compra de insumos médicos y de kits de alimentos, punto que la defensa de Morales también rechaza. No sé cómo habrá emitido 2 informes si no se han agotado las instancias procesales oportunas. La instrucción fiscal tomará 90 días, tiempo en que la defensa asegura presentará las pruebas de descargo y esperan una investigación apegada al proceso. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y mientras tanto, el Consejo de la Judicatura abrió una investigación al presidente de la Corte Provincial del Guayas, Eduardo Ordeñana Romero, por su accionar en el caso del prefecto Carlos Luis Morales. Entre 2019 y 2020, este organismo destituyó a 42 jueces por diferentes causas, entre ellas por negligencia y violación de derechos y garantías constitucionales. El Pleno del Consejo de la Judicatura inició un sumario administrativo a la jueza Alcira Benítez por presunta manifiesta negligencia. La servidora judicial dio prelibertad a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. El vocal Fausto Murillo señaló que la funcionaria tendrá 5 días hábiles para contestar y en otros 5 días se presentarán las pruebas. Y la sanción gravísima es la destitución del cargo de llegarse a establecer y a comprobar que efectivamente ha incurrido en alguna de esas infracciones. En cambio, para el presidente de la Corte Provincial del Guayas, Eduardo Alfonso Ordeñana, la Judicatura inició una investigación por su actuación en el proceso judicial en el que está vinculado el prefecto Carlos Luis Morales. Este proceso de investigación, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, dura 15 días hábiles. El equipo de investigación del Consejo de la Judicatura
recogerá versiones, elementos, documentos que puedan llegar a llevarle a la convicción de que existe una presunta infracción. Días atrás, la fiscal general Diana Salazar cuestionó que no se le dictó la prisión preventiva, pues indicó que se justificó un posible riesgo de fuga. Sus familiares directos, me refiero a su esposa e hijastros, ya están prófugos. El señor Morales no fue detenido en su casa. Los teléfonos los dejó en la prefectura justamente para evadir la acción de la justicia. Él pretendía huir. De su lado, la Corte Nacional de Justicia, a través de un comunicado firmado por su titular Paulina Aguirre, señaló: las decisiones jurisdiccionales, que son de absoluta responsabilidad de quienes la dictan, deben ser imparciales. Para ello es indispensable que los operadores de justicia actúen con absoluta independencia judicial interna y externa, sin injerencia alguna. El Consejo de la Judicatura es muy respetuoso de la independencia de los jueces, pero los jueces saben, y si no lo saben, deben tener clarísimo que esa independencia no es sin responsabilidad. Entre 2019 y lo que va del 2020, la Judicatura resolvió 524 expedientes disciplinarios, sancionando a 272 servidores judiciales. De los 107 magistrados sancionados, 42 fueron destituidos por varias causales. Entre ellas, manifiesta negligencia y violación de derechos y garantías constitucionales. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 16 minutos. El Consejo de Administración de la Legislatura resolvió suspender el pago de sueldo y aporte patronal del IES al asambleísta Daniel Mendoza, así como principalizar a su alterna Pinucia Cola Marco. Los cuestionamientos a esta función del Estado se ven incrementados por más de 30 casos de denuncias de presunta corrupción. La situación del asambleísta Daniel Mendoza debe ser tramitada por cuerda separada desde lo judicial y lo político. En el primer caso, por su condición de legislador, goza de fuero de corte y por tanto inmunidad parlamentaria, aunque el delito por el que se le acusa no lo blinda para iniciar una causa penal, y entonces no se requiere de una autorización del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, el proceso continuará su curso. Pero a partir de este hecho, las acciones políticas toman fuerza. Exigir al sistema de justicia que se requiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y si bien se antepone el principio de inocencia, se advierte de la necesidad de ofrecer muestras de confianza. Tangi Vera, de la bancada de Creo, solicitó al Consejo de Administración de la Legislatura la suspensión de su sueldo, pero además una denuncia sustentada en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los asambleístas no podemos de ninguna manera ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Sí, a lo que queremos llegar es a la destitución de este legislador. Pedido que se suma al de la asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Verónica Guevara, y al de Fabricio Villamar, quien también apunta a la separación del legislador. Un pedido que lo había planteado cuando iniciaron las investigaciones y se detuvo al asesor de Mendoza, Giancarlos Benavides. No se ha dado paso a este pedido. He solicitado el día de hoy nuevamente que se separe al legislador Mendoza de la Asamblea mientras continúan las investigaciones. Es lo mismo que se hizo en casos en donde, aun cuando no había una sentencia judicial, sí habían investigaciones, y creo que procede exactamente a hacer lo mismo. Cristina Reyes adelantó que en este caso corresponde suspender el pago de sueldo y aporte patronal, así como principalizar a su alterna, pero además cree que es necesario ampliar las investigaciones de esta presunta red de corrupción. Pero habrá que ir al fondo del asunto. Esos hospitales no se repartieron solos. Alguien se los repartió. Lo cierto es que la Asamblea enfrenta un descrédito que no es nuevo, pero que en este periodo, al menos, el número de legisladores que se ven envueltos en denuncias o en investigaciones casi llega al 22%. Que más de 30 legisladores actualmente están siendo investigados por casos de corrupción, ya sea en procesos que se encuentran en etapa de indagación previa en la Fiscalía o también en procesos de investigación o determinación de responsabilidades en la Contraloría General del Estado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en una rueda de prensa virtual, el representante del consorcio de Pedernales, Enrique Cano, aseguró que el dinero que se entregó como anticipo para la construcción del hospital de Pedernales en Manabí se encuentra a buen recaudo y que los trabajos continúan. Sobre las investigaciones por la participación de funcionarios públicos en subcontrataciones, dijo que eso está en manos de la justicia.
El consorcio Pedernales Manabí ganó el concurso del SECOP para la contratación del Hospital Básico de Pedernales en Manabí con capacidad para 30 camas. El costo de la obra supera los $16 millones y en marzo recibió un anticipo por el 50%. Más de $8.2 millones con 2 pólizas de seguro. La una que garantiza el buen uso del anticipo y la segunda el cumplimiento del contrato. Dinero que fue depositado en la cuenta de Ban Ecuador del consorcio y que días después habría sido retirada de la entidad financiera, dejando un saldo de más de $890.000. Sobre este movimiento bancario, Enrique Cano, representante del consorcio, explicó. Es así que se constituyen $5 millones de los 8 millones y más fracciones del anticipo, se constituyen en pólizas a nombre de del propio consorcio Pedernales, a través de Corpey, en conjunto obviamente con la aseguradora. Los certificados de depósito están a nombre de la constructora, del consorcio. No están a nombre de persona particular alguna ni de empresa alguna, de ninguna manera. En la ley de contratación pública, ni tampoco en las cláusulas contractuales disponen expresamente que los dineros deben estar donde se depositaron por parte de la entidad contratante. Según Temístocles Toala, superintendente de la obra, hay una ejecución con un avance de casi el 3%. 2.9, más o menos estamos hablando de $400.000. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos proveedores. Arrancó en marzo, se suspendió por la pandemia, se retomó en abril y continúan trabajando con turnos 24/7, pues al momento no existe ninguna acción legal que permita su paralización. Tengo el libro de obra que da fe realmente que la obra ha tenido su normal y correcto ejecución. Hasta este momento no hay causal estipulada ni en la ley de contratación pública ni tampoco en las cláusulas contractuales que le permita a SECOP, que sería la única entidad que podría tomar una decisión sobre este tema. Ningún ministro, ninguna otra autoridad. En cuanto a las responsabilidades penales que Contraloría dice haber encontrado dentro del proceso de contratación que involucra a funcionarios públicos, precisó. Estas responsabilidades penales no alcanzan al consorcio de ninguna manera. En todo caso, alcanzarían a quienes estuvieron en los procesos precontractuales y contractuales, como son los funcionarios públicos, que es materia de otro tipo de análisis. Fiscalía, como medida cautelar real, ha dispuesto el bloqueo de las cuentas personales del ingeniero José Leonardo Vélez Altos. Estamos nosotros en el empeño pidiendo una audiencia para revisión de medidas. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y este lunes se instaló la audiencia de juicio en contra del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada por el plagio del político Fernando Balda. La diligencia arrancó con la presentación de los alegatos de apertura de las partes procesales. El fiscal general subrogante Wilson Toainga señaló que probará que el delito se efectuó en agosto de 2012 en Bogotá, Colombia, y que para su ejecución se utilizaron recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la SENAIN, coordinado desde Ecuador por el procesado y por pedido del expresidente Rafael Correa. La audiencia se suspendió por pedido de Fernando Balda, acusador particular, debido a la muerte de su madre. El juicio se reinstalará el jueves 11 de junio a las 8:30 en la Corte Nacional de Justicia. Bueno, Fiscalía tiene su tesis, ¿no? Acusador particular tiene su tesis. Yo, al respecto, técnicamente, pues, estamos indicando que no hay los elementos del tipo penal, ¿no? Por la imputación realizada por Fiscalía, el tema técnico. Y en el tema procesal de la investigación, la desclasificación no se hizo de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional. Los cheques de la DGI contienen son de la DGI, más no de la SENAIN. Entonces ahí hay un trastoque realmente de la pericia en eso, ¿no? 6 de la mañana con 24 minutos. El Comité Empresarial Ecuatoriano apoya el combate a la corrupción y respalda la gestión de la fiscal Diana Salazar. Sus representantes proponen que los hospitales públicos sean administrados por profesionales.
El comité empresarial expresó su rechazo e indignación por los actos de corrupción que han quedado descubiertos en el marco de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Apoyan la gestión de la fiscal general y de la Policía Nacional. Estos casos puntuales que se registraron la semana pasada, que comprometen al prefecto Morales, al expresidente Bucaram, hacer un pronunciamiento institucional como comité empresarial en apoyo a la fiscal Diana Salazar en el sentido de su reclamo a los jueces que actúan pues de algún modo de forma permisiva o tolerante frente a estos casos en donde naturalmente la justicia tiene que obrar con mucha severidad, con mucho rigor, para tratar de establecer precedentes que sirvan hacia futuro. Y les preocupa que el decreto 1033 emitido en mayo para compras unificadas de medicamentos y el mecanismo de trazabilidad sean insuficientes. No establece las condiciones o los requisitos en el marco de lo cual deben participar los actores interesados en lo que podría ser un concurso, una licitación. Se mantiene abierta la puerta a la posibilidad que meros intermediarios como mediadores de algún patrón político que en definitiva pues trate de aprovechar estas circunstancias. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito manifestó que la corrupción debe cortarse de raíz con la contratación de profesionales que administren los hospitales públicos. La primera decisión que se debe tomar es votar a todos los directores de los hospitales actuales, que ya no sean manejados por políticos los hospitales, que se elija a gente profesional, que sean técnicos para administrar esas clínicas. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y en el centro norte y sur de Quito, las actividades comerciales toman mayor fuerza después de 6 días del cambio de color en el semáforo de rojo a amarillo. Pero todavía es recurrente ver a ciudadanos sin mascarilla o si las tienen, no las usan adecuadamente. Es el sector de La Marín, punto de conexión del norte con el centro y sur de la capital. Basta con estar unos minutos para palpar cómo la ciudadanía retoma sus actividades a 6 días y ha de implementar el color amarillo. Hay quienes, por suerte la gran mayoría, usan mascarilla, pero no mantienen completamente la distancia social. A otros, cuidarse y protegerse ni les va ni les viene. Todo esto en un espacio público donde hay concurrencia de personas y cualquiera de ellas puede ser portadora asintomática del virus. Los almacenes del sector y el tráfico en la zona le dan a este sector de la capital el ambiente común de un día normal. Más al sur, en el sector del recreo, la dinámica económica y actividad ciudadana no distingue colores. Mientras permanecimos en este punto de la ciudad, se puede observar a muy pocos ciudadanos sin tapabocas o usándolas inadecuadamente. El médico familiar Edgar León recuerda que el peligro de contagio no ha desaparecido. De nuestra responsabilidad y disciplina depende que no exista un mayor brote de contagios. Si empezamos a abrir sin control lugares de esparcimiento o sin control lugares de aglomeración, yo creo que esa va a ser la mayor dificultad y el mayor riesgo para que en 2 semanas tengamos un rebrote. En el norte de la ciudad la misma tónica, ciudadanos que se cuidan adecuadamente y otros no tanto. Debemos entender que el uso de la mascarilla posiblemente sea de aquí en adelante en los próximos meses o años. Mientras no exista una medicación o una vacuna para reducir la infección de la COVID-19, esta mascarilla es parte de nuestra indumentaria. Es la nueva normalidad de una ciudad que día a día su gente busca adaptarse a esta nueva forma de convivencia. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el municipio capitalino realiza pruebas PCR a conductores de la transportación pública para controlar la curva epidemiológica. En las últimas 24 horas se registraron nuevos casos por COVID-19 en las parroquias Huamaní y Chillogallo en el sur de Quito. El transporte municipal y el público puede convertirse en una de las principales fuentes de contagio del COVID-19, ahora que la capital pasó a semáforo amarillo. El municipio de Quito busca controlar el riesgo de contagios en las unidades de transporte y realiza pruebas PCR para detectar el virus a conductores y procurar su aislamiento inmediato. Jorge Piedra es conductor. Acudió temprano para realizarse lo que él considera una prueba vital para salvaguardar las vidas de los usuarios.
porque así estamos seguros de seguir trabajando y no estar contaminados para no seguir contaminando a los usuarios. El alcalde capitalino llegó a este lugar. También se hizo el diagnóstico. Indicó que las 200 pruebas que se realizan a los conductores son importantes para controlar la curva epidemiológica en la capital. Tenemos que seguir trabajando, identificando a los positivos. Por ejemplo, vean el taxismo, encontramos 4% de positividad. Es bastante bajo, pero seguiremos haciendo pruebas para que quienes estén positivos se aíslen y podamos seguir avanzando con la ciudad. Transporte municipal hemos tenido 28 casos positivos, de los cuales 26 han sido asintomáticos, que es lo más preocupante. Ningún contagio adicional en vista de que estos conductores estaban dentro de una cabina debidamente aislados. Asimismo, el secretario de Movilidad se refirió sobre aquellos casos donde se registra aglomeraciones en las unidades de autobús. Señaló que son aislados y obedecen a una razón. Por eso justamente era la razón de tener una tarifa cero, para evitar ese tipo de abusos y que no caigan en la tentación de llevar más personas. Estamos buscando las diferentes alternativas para que el Consejo busque quizás una salida con una compensación solo del 50% de lo que no están llevando. Las pruebas PCR se realizaron en la parroquia de Chillo Gallo, una de las 3 cuyas cifras revelan un incremento de casos en la capital. En solo 24 horas, esta parroquia presentó 10 nuevos casos y Guamaní 15. En un breve recorrido constatamos la proliferación de vendedores ambulantes y la desobediencia ciudadana como denominador común. El alcalde también mencionó que en los próximos 15 días se realizará una evaluación de lo que significó precisamente el cambio de color del semáforo de rojo a amarillo aquí en la ciudad de Quito. Y espero que el lavado de manos y todas las medidas sanitarias vayan sumando para que en unos 14-15 días no tengamos un desborde de casos y tener que tomar otras medidas, que es lo que estamos cuidando diariamente. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, entregó más de 1000 pruebas rápidas para detectar COVID-19 a agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y destacó su trabajo durante la emergencia sanitaria. La donación se realizó durante la entrega de reconocimientos a 60 agentes de tránsito que colaboraron durante la emergencia sanitaria. No solamente estamos extendiéndole nuestra gratitud como gobierno nacional, sino también haciendo la entrega de casi 1000 pruebas rápidas a través del Ministerio de Salud para poder seguir monitoreando y cuidando a quienes nos cuidan. Eso es parte del trabajo del gobierno nacional, en este caso a través de la gobernación de la provincia. El director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Eduardo Ayala, aseguró que los agentes no solo prestaron su ayuda en Guayas, sino en otras provincias. Comisión de Tránsito del Ecuador estuvo presente en la primera línea, con temor, el temor que tenemos todos los humanos. Sin embargo, se superó ese temor con el valor que el día de hoy necesita ser enaltecido, porque las cosas buenas se aplauden. Duarte aseguró que desde el gobierno nacional se valoró el trabajo de los agentes al colaborar con las tareas de levantamiento de cadáveres. Es una tarea a la cual estaban preparados, pero evidentemente es una carga psicológica y emocional bastante alta y merecen nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Ellos fueron parte del cuerpo de tarea conjunta establecido por el presidente de la República y es digno y es grato poder estar en este momento rindiéndole este justo homenaje. A través de la campaña Reactivación Segura que lleva a cabo la Gobernación del Guayas, se han destinado pruebas rápidas a varias instituciones que han estado en la primera línea de combate, como Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras instituciones como la Universidad de Guayaquil, Fiscalía y gremios de taxistas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana con 36 minutos y las actividades físicas al aire libre quedaron habilitadas para niños, niñas, adolescentes y personas menores de 70 años en 111 cantones que se encuentran en color amarillo y verde dentro del semáforo epidemiológico. Estas son las nuevas disposiciones del COE nacional. Preste atención. El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos insistió en que las medidas adoptadas por Ecuador para enfrentar al COVID-19 han logrado resultados, los que se evidencian, por ejemplo, en la reducción del número de personas fallecidas por día. Desde el 27 de mayo al 4 de junio, en todo ese lapso, el número de fallecimientos por día no supera el número 10. Hablando específicamente de la ciudad capital, el funcionario afirmó que se continúa ampliando el número de camas en unidades de cuidados intensivos. Eugenio Espejo hemos subido al doble prácticamente, de 22 a 40.
en el Barca Ortiz de 1 cama, UCI a 15, en el Enrique Garcés de 7 a 40 camas. Y que por eso la clave continúa siendo el respeto ciudadano a las normas establecidas. Por ejemplo, cuando niñas, niños, adolescentes y personas menores a 70 años salgan a realizar actividades físicas al aire libre, las cuales fueron aprobadas por el COE Nacional para los cantones que se encuentren en colores amarillo y verde, dentro del semáforo epidemiológico. Andinismo y escalada, automovilismo, es el karting, atletismo, buceo, actividades subacuáticas, actividades aguas abiertas y piscina, canotaje, solo botes individuales, ciclismo, deportes aéreos ecuestres. Es que para cumplir con estas actividades hay varias normas establecidas. Se recomienda el uso de mascarilla, bandana o bab antes y después de realizar la actividad física, así como también el uso de gafas. Fueron los anuncios que se presentaron dentro de lo que se aclaró será la última cadena periódica que emitirán las autoridades durante esta emergencia sanitaria. La ciudadanía continuará siendo informada a través de la infografía que diariamente se comparte. Alex Llanos, Ecuador TV. ¿Y qué recomiendan los médicos y especialistas en medicina deportiva respecto a la conveniencia o no de que los niños empiecen ya a salir a espacios públicos o que los adultos comiencen a practicar algún deporte al aire libre? Expertos consultados se refieren al tema, especialmente sobre la situación en los cantones del país que se encuentran en el color amarillo del esquema de semaforización. El COE Nacional resolvió este lunes 8 de junio autorizar la actividad física al aire libre en los cantones que estén en color amarillo. Para el médico deportólogo Celio Romero, es importante que tras el aislamiento, el deportista o el ciudadano retome la realización de ejercicios de manera pausada con el uso de mascarillas o cualquier otra protección que permita una adecuada oxigenación. Está comprobado con estudios científicos que la mascarilla no provoca hipoxia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no es que te vas a quedar sin oxígeno por hacer con la mascarilla. Será fundamental respetar el distanciamiento social, acota el especialista. Si va a realizar ciclismo o atletismo, tome en cuenta lo siguiente. Se recomienda que la distancia entre bicicletas, cuando estás yendo a unos 8 o 10 kilómetros por hora, sea de al menos 20 metros. Y de igual manera, cuando se esté trotando, que la distancia sea entre 10 y 12 metros. Con los niños hay que tener especial atención. La doctora especializada en atención familiar, Andrea Lozada, sostiene que como padres de familia hay que acompañar la actividad de los hijos que pueden hacer al aire libre por el contacto que puedan tener con superficies que representen riesgo de contagio. Lo que debemos hacer es llevar en nuestra cartera como padres, madres, el alcohol gel y siempre colocar en sus manitos porque ellos están topando todas las superficies. Es más, sugiere el especialista, lo vital de no olvidarse de desinfectar lo que los niños usen para su distracción o actividad física. Salen con una patineta, una bicicleta, que podría haber la opción, o con una pelota. Cuando regresen a casa, esos juguetes o esos instrumentos deberían ser limpiados con cloro o con alcohol. Dentro de lo posible, acota la doctora Lozada, en esta nueva normalidad, los padres de familia deben evitar exponer a los menores a riesgos. En especial a los niños menores a los 2 años, donde el uso de mascarilla puede representar un riesgo de asfixia. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y les contamos, el sector ganadero mira en el programa Reactívate Ecuador una oportunidad para ofrecerle un respiro a la economía. Y aunque se saluda la iniciativa por las condiciones establecidas para los créditos, también se demanda facilidades en el trámite. Uno de los componentes del programa Reactívate Ecuador es manejado por el Banco del Pacífico con un fondo de $500 millones para préstamos que van desde $500 a $30,000 para microempresas. Las pequeñas empresas tendrán chance de acceder a préstamos desde los $500 a $300,000 y las medianas empresas hasta $500,000. La tasa de interés es del 5%, los plazos van de 12 a 36 meses y existe un periodo de gracia de 6 meses. Ese periodo de gracia de no pago ni de capital ni de intereses será por 6 meses. A partir del mes 7 será cuando comience a pagar la operación. Todo esto es un círculo virtuoso que genera mayores oportunidades de una manera inclusiva y democrática. Recursos que le vienen bien al sector ganadero, asegura el presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, Juan Pablo Grijalva. Porque en muchos casos, por ejemplo, muchas industrias han seguido comprando leche, pero no han podido vender sus productos,
por las dificultades de comercialización, y eso ha hecho que sus stocks suban, y esos stocks deben ser financiados en alguna manera, porque sin ventas no hay los ingresos, hay dificultad en pago de sueldos, etcétera. De igual manera, el sector ganadero, muchas plantas al no poder vender, pues han tenido retrasos en los pagos, y esos retrasos han hecho que el sector tampoco pueda cumplir con todas las obligaciones. Asegura que el sector califica en los requisitos exigidos para obtener estos créditos, pero también considera pertinente que el trámite debe ser expedito, fácil y a tiempo para el solicitante. Creo que hay las posibilidades, pero lo importante es que sea lo más ágil posible. Todos coinciden que al mejorar la liquidez en el sector productivo a través de estos créditos, se apoya a la dolarización y al empleo que se genera con los cerca de 298,000 agricultores. Nuestra visión debe ser el poder exportar productos y hacer que esos productos, que los dólares de frutos de esa exportación vengan al Ecuador. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y del 1 al 5 de junio, 38,000 personas accedieron al bono de protección familiar de $120 en la segunda fase de este beneficio que entrega el gobierno a las personas más necesitadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Miles de ciudadanos de escasos recursos económicos, entre ellos adultos mayores, madres solteras y personas que viven del día a día de sus trabajos a nivel nacional y que producto de la pandemia del COVID-19 no han podido salir a realizar sus labores, han accedido al bono de protección familiar de $120 que entrega el gobierno en medio de la emergencia sanitaria. Aquí es el terreno donde yo vengo a trabajar todos los días para ganarme como es el diario, para el sustento de la alimentación de mis hijos. Me llamaron al teléfono a decirme que yo era beneficiada del bono. Me sentí una alegría cuando me dijeron que tengo que acercarme a cobrar. Lo primerito que pensé fue en mis hijos, en el bienestar de ellos para esto del estudio. Bueno, lo voy a invertir en lo que es cosas de mi hijita. Tengo una niña de 1 año y 6 meses. Comprar en lo que es pañales, leche. Ya estaba quedando sin dinero y no tenía las posibilidades de obtener algo porque estaba dura la crisis. Voy a realizar, primerito, a las terapias de mi hijo, el Adonis. Durante el mes de mayo fueron 1,049 personas las que accedieron al bono de protección familiar, en tanto que en la segunda fase, desde el 1 al 5 de junio, son en total 38,616 los beneficiarios. Son $114 millones que hemos destinado para este bono en la primera y la segunda fase. Los kits de alimentos que entrega el gobierno en todo el territorio nacional ha beneficiado a más de 1,500,000 familias. Nos están ayudando con muchas cosas, gracias a Dios, y con la ayuda alimenticia mis hijos siempre van a tener cada día un plato de comida para servirse. Santiago Tello, Ecuador TV. 6 de la mañana con 49 minutos, momento de hacer un contacto con nuestra compañera Verónica Valeria Villarroel, quien se encuentra en este momento en el mercado Iñaquito, precisamente con las novedades sobre cómo se desarrollan las actividades en este mercado, pues luego de que se ha ingresado ya esta nueva normalidad. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Buenos días, Sofía y amigos televidentes. Estamos justamente desde el patio de comidas porque desde este martes empieza la atención al público. Decenas de comerciantes van a regresar a sus puestos de trabajo para recibir a todos los comensales. Rommel es uno de los comerciantes de aquí del mercado de Iñaquito, situado en el norte de Quito. Rommel, desde muy tempranito vemos que usted ya está preparando esas deliciosas tortillas, ese hornado. Sí, a las 6 de la mañana ya estoy entrando al mercado ya, preparando todo ya. Rommel, ¿cómo ustedes se han preparado con todas las normas de seguridad? Porque hay que estar conscientes de la responsabilidad que también ustedes deben de asumir. Claro, es para darle la seguridad a los clientes y para nosotros también. ¿Qué normas han implementado? No acercarse al cliente, preparar todo con guantes, ¿Todo lo con que es la guantes? comida, sí. ¿Ya? Lavarse las manos cada 10 minutos. ¿Ya? Y también vemos que tienen trajes de bioseguridad, tienen su mascarilla y en el piso, justamente en el piso,
han puesto la señalética de la distancia que debe tener cada uno de sus clientes. Sí, claro, es para darle la seguridad a los clientes y a nosotros mismos también. Listo, muchísimas gracias, Rommel. Bueno, vamos a empezar a recorrer este patio de comidas que desde hoy se abre a atender el público en cada una de las mesas. También tiene la debida señalética para que se mantenga la distancia entre cada uno de los que lleguen hasta este punto de la capital. Se ha instalado un lavabo para que puedan lavarse las manos antes justamente de servirse los alimentos. El mercado de Iñaquito se suma al de Chirillaco, al de Carapungo, que también ya están atendiendo los patios de comidas. Como vemos, ya están todas las comerciantes regresando después de 2 meses a sus puestos de trabajo y están preparando ya los alimentos. Pero nosotros queremos conversar con Rommel Rosero, él es coordinador de la Agencia de Comercio del municipio de Quito, para que nos cuente cuáles son las normas de bioseguridad que se han implementado tanto en el mercado de Iñaquito como en los 53 mercados y ferias que hay en la capital. Muy buenos días. Bueno, las medidas de bioseguridad son las que buscan el distanciamiento social para mantener los 2 metros de distancia entre persona y persona, para lo cual se ha pintado y se ha ubicado toda una señalítica horizontal y vertical en todos los mercados, como tú puedes ver aquí. Es los pasillos unidireccionales. Unidireccionales, el punto donde está el cliente, el uso de la mascarilla, la desinfección de las manos, hay lavabos en el mercado instalados y sobre todo evitar las aglomeraciones, se controla el aforo de este mercado. Esas principalmente son las medidas. Ahora, también se han implementado 2 formas de pago, amigos televidentes. Si usted viene acá, puede cancelar por billetera móvil o por dinero. En el primer mecanismo de pago, ustedes están priorizando porque quieren evitar ese contacto con el dinero. El dinero físico es un medio de transmisión del virus y un contagio para las personas. Y el objetivo de usar la billetera móvil es una aplicación que está en el mercado, la banca privada la ofrece, y pretendemos y invitamos a la ciudadanía a disminuir el uso del dinero físico a través de esta billetera móvil, que es muy sencilla el uso y su aplicación. Esa es una de las formas de pago en este momento. Muchísimas gracias, Rommel. Yo le voy a pedir que se quede todavía con nosotros porque vamos a tener en los próximos minutos otro enlace para conversar con los comerciantes y también para contarles a ustedes, amigos televidentes, cuáles son las plataformas y mercados que ya están habilitados en la capital, ahora que entra ya en su segunda semana de semáforo amarillo, y también cuál es la fecha tentativa de que se van a abrir ya los centros comerciales del ahorro. En nuestra próxima enlace en vivo nosotros le contaremos estos detalles. Sofía, tú tienes más información en estudios. Buenos días. Buenos días, Valeria. Muchísimas gracias por ese informe. Es importante esta reactivación porque estos son lugares que forman parte de la cultura de la capital, sobre todo el mercado de Iñaquito. Ahí ya se están preparando, por ejemplo, esas tortillas de papa, ese delicioso hornado. Vamos nosotros a revisar de inmediato las noticias del mundo. El tercer funeral en honor a George Floyd se llevó a cabo en Houston, Texas. Esto mientras que los demócratas propusieron una ley para reformar los sistemas policial y de justicia penal ante las manifestaciones que se extienden por todo el país contra los abusos a los afroestadounidenses. El homenaje, que empezó en horas del mediodía y se extendió hasta la tarde, contó con la visita de por lo menos 10,000 personas. Entre lágrimas, familiares y amigos se acercaron al ataúd del afroamericano, cuya muerte está causando el repudio y malestar a nivel mundial. Derek Chauvin, de 44 años, quien afronta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Floyd, acudió a la primera audiencia ante la corte. La jueza le impuso una fianza de $1,25 millones, con la opción de reducirla a $1 millón bajo ciertas condiciones. Entre estas, que el policía debe someterse a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas o cualquier permiso de armas.
no abandonar el estado de Minnesota y no tener contacto con la familia de George Floyd. Esto mientras que una decena de legisladores demócratas se arrodillaron durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que estuvo el afroamericano con la rodilla del policía blanco sobre su cuello, en un sobrio homenaje a todos los que han perdido la vida debido a la brutalidad policial en los Estados Unidos. No podemos conformarnos con nada menos que un cambio estructural transformativo. Por eso, la ley para una labor policial justa eliminará los impedimentos para procesar la mala conducta de policías. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. La muerte del estadounidense ha desatado protestas por la justicia racial y contra la brutalidad policial en ciudades de todo el mundo. Una de estas, México. Vestidos en su mayoría de negro, los ciudadanos tomaron Ciudad de México y a su paso algunos causaron destrozos al romper los vidrios de algunos establecimientos comerciales. Las manifestaciones también fueron en rechazo a la muerte en Guadalajara del obrero Giovanni López en manos de la policía. Brasil también se sumó a estas protestas antirracistas. En Brasilia, también vestidos de negro y con máscaras, caminaron con instrumentos de percusión y bengalas hacia el Paseo de los Ministerios, portando pancartas con mensajes como "Todos por la democracia, contra el racismo y el fascismo". Y en otro tema, Nueva Zelanda anunció que su territorio está libre de COVID-19. Organismos internacionales felicitan la labor de las autoridades del país que aplicaron algunas de las medidas más estrictas del mundo para evitar la propagación del virus. Las autoridades de Nueva Zelanda confirmaron que no queda ningún caso activo del nuevo coronavirus en su territorio. El país anunció estar libre de la pandemia tras un total de 1.154 contagios y 22 muertes. Ante ello, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, explicó que se levantarán todas las medidas de confinamiento, exceptuando las restricciones en las fronteras, para evitar un rebrote por casos importados, y que los ciudadanos podrán retomar sus actividades cotidianas. Así, los eventos públicos y privados, los negocios de venta al por menor y la hostelería podrán reanudarse, y el distanciamiento social ya no será obligatorio en el transporte público. No obstante, el gobierno mantiene controles para evitar rebrotes. Esta libertad de restricciones depende en gran medida de que nuestros controles fronterizos consigan mantener el virus fuera. Pero debemos ser conscientes de la situación global y de la dura realidad de que el virus estará en nuestro mundo durante algún tiempo. Varios organismos internacionales felicitaron la labor de las autoridades neozelandesas que aplicaron estrictas medidas para evitar la propagación del coronavirus. Y hoy el país se convierte en uno de los primeros del mundo en declararse libre de la enfermedad. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y el Estado del Vaticano también se declaró libre de coronavirus después de que la última persona diagnosticada en las últimas semanas diera negativo en la prueba de COVID-19. Así lo informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Durante la pandemia, el Vaticano, que adoptó estrictas medidas de seguridad para garantizar y tutelar la salud de sus más de 5.000 trabajadores, confirmó 12 casos positivos de coronavirus, pero ningún fallecimiento. Y con esto nos despedimos, amigos y amigas. Les deseamos una muy buena mañana. Finaliza la primera parte de Telediario, pero enseguida viene Fabricio Ceballos con la información y también con las entrevistas. Hasta pronto. Siete de la mañana con 3 minutos, amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telediario, este martes 9 de junio de 2020. Bienvenidos todos. Vamos a arrancar con la información, 7 de la mañana con 4 minutos. Un muerto y 3 heridos es el saldo del accidente aéreo ocurrido en la localidad de Tumbes, en Perú. La avioneta siniestrada es de placa ecuatoriana y según las autoridades, 2 de sus ocupantes están relacionados con la investigación penal de sobreprecio en la compra de insumos médicos en hospitales públicos. El hecho se produjo antes de las 7 de la mañana de este lunes 8 de junio en el sector El Bendito, en Tumbes, Perú, cuando una aeronave se precipitó a tierra. Se comunica urgentemente con bomberos, hay una avioneta que se ha caído. Pero la avioneta Piper 32 accidentada tenía matrícula ecuatoriana. En su interior iban 4 personas. El piloto, quien falleció, y 3 pasajeros que resultaron heridos. Los organismos de socorro peruano acudieron de inmediato a la zona de impacto. Tanto uno de los hombres y la dama están en regular estado. Uno sí está en
en estado un poco difícil. Hasta allí un accidente aéreo que se debía reportar al país por la procedencia de la nave, pero es en ese cotejamiento de información donde se encuentra que algunos de los ocupantes de la avioneta estarían relacionados a investigaciones penales en el Ecuador. Así lo detalló la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien en su cuenta de Twitter publicó: La policía colabora con su par en el Perú, pues entre los heridos se encontrarían 2 personas relacionadas a las investigaciones de proveedores y directivos de hospitales públicos. Se trata de Daniel Salcedo, quien está relacionado en contratos con sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, mientras que los otros pasajeros son César Rodríguez y la novia de Salcedo, Jocelyn Mieles. Según las imágenes del accidente, la matrícula de la aeronave era la AOBCQ. Sin embargo, la Dirección de Aviación Civil aclaró que esta fue adulterada y la nomenclatura original es HCBLO, perteneciente a Alfredo Adum, quien reconoció ser dueño de la avioneta, pero afirmando desconocer quiénes viajaban en ella. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 6 minutos, y sobre este mismo tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, informó que la policía de Ecuador trabaja con sus pares de Perú y se obtuvo registros dactilares de los heridos y fallecidos. La ministra señaló que se recibió una confirmación de criminalística de la identidad de Daniel Salcedo como uno de los heridos y se realizan las gestiones para su entrega. La funcionaria además destacó que en la avioneta viajaban 2 personas relacionadas con la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos. 7 de la mañana, 6 minutos, y tras el arresto domiciliario del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz por el presunto delito de tráfico ilegal de armas y al encontrarse sus familiares fuera del país, un analista internacional nos asegura y nos dice cuál sería el escenario si las visas de la familia Bucaram fueran revocadas por la Embajada de Estados Unidos. El analista internacional Carlos Estarellas indica que el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de cancelar las visas si así lo requiere y que ya se ha aplicado esta normativa en varias ocasiones. Lo ha venido haciendo hace algunos años. Yo recuerdo quizás desde los años 90 en adelante que si existe una denuncia de corrupción, Estados Unidos ha cancelado visas. Por otro lado, en el derecho internacional, el concepto de visas es un privilegio que le otorga un Estado al nacional de otro Estado. A través de rueda de prensa, Abdalá Bucaram Puley informó que las visas de su familia no han sido canceladas. No he recibido ninguna notificación del consulado ni de la embajada. Mi situación migratoria es legal. Tengo 6 meses para estar en Estados Unidos, como lo tienen todos los ciudadanos que tienen una visa B1 y B2. Intentamos obtener un pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos y esta fue su respuesta. Como nación de leyes, la emisión o revocación de visas en los Estados Unidos se rige por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Y por sus regulaciones de implementación, por motivos de privacidad, el gobierno de Estados Unidos no hace comentarios sobre casos de visas individuales. Obviamente lo hacen por normas de su Estado, pero de ninguna manera niegan ni afirman que ha existido tal cancelación o no. Asimismo, Estarellas señaló en qué casos es válido el pasaporte diplomático y las consecuencias si toda la familia Bucaram los tuviera. De ser así, sería muy grave, porque la única persona que tendría pasaporte diplomático de acuerdo con la ley es o son los expresidentes, en este caso el señor Bucaram, pero de ninguna manera sus familiares, porque dentro de la ley no está contemplado. Abdalá Bucaram Puley, quien se encuentra en Miami, dijo que regresará al país cuando lo considere seguro en materia de salud para su familia. Mientras tanto, su padre cumple arresto domiciliario por el presunto delito de tráfico ilícito de armas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 7 de la mañana, 9 minutos, y el Consejo de Administración de la Legislatura resolvió suspender el pago de sueldo y aporte patronal del IES al asambleísta Daniel Mendoza, así como principalizar a su alterna Pinuxia Colamarco. Los cuestionamientos a esta función del Estado se ven acompañados o empañados por más de 30 casos de denuncia de presunta corrupción.
La situación del asambleísta Daniel Mendoza debe ser tramitada por cuerda separada desde lo judicial y lo político. En el primer caso, por su condición de legislador, goza de fuero de corte y por tanto inmunidad parlamentaria, aunque el delito por el que se le acusa no lo blinda para iniciar una causa penal, y entonces no se requiere de una autorización del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, el proceso continuará su curso. Pero a partir de este hecho, las acciones políticas toman fuerza. Exigir al sistema de justicia que se requiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y si bien se antepone el principio de inocencia, se advierte de la necesidad de ofrecer muestras de confianza. Tangi Vera, de la bancada de Creo, solicitó al Consejo de Administración de la Legislatura la suspensión de su sueldo, pero además una denuncia sustentada en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los asambleístas no podemos de ninguna manera ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Sí, a lo que queremos llegar es a la destitución de este legislador. Pedido que se suma al de la asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Verónica Guevara, y al de Fabricio Villamar, quien también apunta a la separación del legislador. Un pedido que lo había planteado cuando iniciaron las investigaciones y se detuvo al asesor de Mendoza, Giancarlos Benavides. No se ha dado paso a este pedido. He solicitado el día de hoy nuevamente que se separe al legislador Mendoza de la Asamblea mientras continúan las investigaciones. Es lo mismo que se hizo en casos en donde, aun cuando no había una sentencia judicial, sí habían investigaciones, y creo que procede exactamente a hacer lo mismo. Cristina Reyes adelantó que en este caso corresponde suspender el pago de sueldo y aporte patronal, así como principalizar a su alterna, pero además cree que es necesario ampliar las investigaciones de esta presunta red de corrupción. Pero habrá que ir al fondo del asunto. Esos hospitales no se repartieron solos. Alguien se los repartió. Lo cierto es que la Asamblea enfrenta un descrédito que no es nuevo, pero que en este periodo, al menos, el número de legisladores que se ven envueltos en denuncias o en investigaciones casi llega al 22%. Que más de 30 legisladores actualmente están siendo investigados por casos de corrupción, ya sea en procesos que se encuentran en etapa de indagación previa en la Fiscalía o también en procesos de investigación o determinación de responsabilidades en la Contraloría General del Estado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana con 12 minutos y el presidente de la Federación Nacional de Industrias y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, se encuentra con nosotros esta mañana para conversar vía videoconferencia sobre estos actos de corrupción y también el respaldo que desde este sector se ha ofrecido a las autoridades, Fiscalía, sobre todo frente a las decisiones de allanar y de investigar varias denuncias relacionadas a posibles actos de corrupción. Buenos días, doctor Zambrano, gracias por acompañarnos. Fabricio, muy buenos días, un gusto estar en la audiencia de Telediario. Muchas gracias, doctor, muy gentil por acompañarnos. Bueno, ¿a qué responde este apoyo que ha manifestado a través de un comunicado muy puntual a la fiscal del Estado, Diana Salazar? Mire, yo creo que en este momento la sociedad está atravesando un momento muy difícil, muy complejo, por los temas relacionados con la corrupción, que es un mal social muy grave. Vemos al inicio de este noticiero una serie de reportajes, por lo menos 3, en los cuales nos hablan muy claramente de este problema gravísimo. En ese sentido, es fundamental que el Estado, a través de sus órganos y específicamente a través de la Fiscalía General del Estado, inicie todas las acciones de investigación para poder judicializar estos casos y llevar ante las autoridades a aquellas personas que han cometido ilícitos. No nos olvidemos, estamos en plena emergencia producto de la pandemia del coronavirus y realmente han saltado una gran cantidad de casos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los gobiernos municipales, en los gobiernos provinciales, y realmente este tema tiene que parar. Por eso entonces nosotros hemos manifestado nuestro apoyo respecto a la Fiscal General del Estado en esta lucha en contra de la corrupción. Bueno, sin duda el trabajo de la Fiscalía es muy importante. Estas decisiones que se han adoptado en el transcurso de las últimas horas y que también han contado con el respaldo de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobierno, lo que buscan es dar claridad a estas denuncias de corrupción que se han evidenciado ante la opinión pública. Pero ellos no son los únicos actores. Hay una contraparte que también la debe asumir la función judicial, los jueces.
¿Cómo ven ustedes desde el sector empresarial, desde el sector productivo, también esa respuesta que están dando otros actores frente a estas decisiones y a estas acciones para esclarecer posibles actos irregulares? Mire, sin duda el proceso penal tiene distintos actores y uno de los actores es la Fiscalía, que tiene como su principal facultad el investigar y el acusar, el presentar ante los jueces a los posibles autores del cometimiento de delitos. Pero sin duda quien tiene la más grande responsabilidad en este momento es la función judicial, que tiene que sentar precedentes importantes. Ya los ha sentado antes en casos de corrupción del reciente pasado que vivió el país, pero sin duda en este momento los jueces son quienes tienen que aportar absolutamente todo su conocimiento, toda su capacidad y aplicar las normas del Código Orgánico Integral Penal, que son muy claras en la sanción de los delitos de concusión, de los delitos de cohecho que se están investigando, de los delitos de asociación ilícita que también se están investigando. Yo creo que es fundamental entonces que los jueces adopten medidas valientes y no salgan dando estas medidas sustitutivas, que en muchos casos las medidas sustitutivas lo que hacen es garantizar la impunidad y la fuga de procesados o investigados, que ya lo hemos tenido también de igual manera. Entonces no podemos como sociedad permitir que la impunidad reine en el país. Por eso entonces el apoyo a la fiscal y también el decirle a la función judicial que la sociedad está observando su acción y su actuación. No es función del sector privado inmiscuirnos en los asuntos de la función judicial o de ninguna otra función del Estado, pero sí decimos como sociedad civil de una manera clara y fuerte, no a la corrupción, no a la impunidad. Por eso el respaldo irrestricto a las investigaciones de estos procesos que realmente causan un escándalo dentro del contexto en el que el país vive. Estamos en una crisis económica, estamos en una crisis de salud y vemos realmente cómo un grupo de personas sin escrúpulos, sin ética, sin moral, empieza a robar estos sagrados recursos del Estado ecuatoriano. Y esto no es posible, y por eso entonces la reacción de la sociedad civil, de las cámaras de la producción que yo represento, para combatir a la corrupción. ¿Acaso, doctor Zambrano, desde el sector industrial, del sector productivo del país, se siente que no hay una correspondencia a estas decisiones que están emprendiendo la Fiscalía, la Policía Nacional? ¿No hay una respuesta o una correspondencia por parte de otros actores en el manejo del tema judicial, del tema de la justicia, mejor dicho, frente a este trabajo que se está tratando de llevar adelante para combatir los actos de corrupción? Mire, no se puede luchar en contra de la corrupción de una manera sola o aislada. Tiene que existir toda una respuesta por parte del Estado para la lucha en contra de la corrupción. Y no nos olvidemos que el Estado está compuesto por diversas funciones del Estado. La función de la Fiscalía es investigar. La función de la Policía Nacional es apoyar a la Fiscalía en esa etapa de investigación y en la captura de los presuntos delincuentes. Y una función específica del Poder Judicial es hacer un análisis y un juzgamiento en base a derecho, a las normas de derecho, de estas acciones ilegales. Entonces, es fundamental que todo ese aparato del Estado en general funcione de una manera adecuada y nos dé respuesta a ¿quiénes? A los ciudadanos, a la comunidad, que realmente vemos absortos cómo en una situación tan compleja como estas, la corrupción pretende hacer negociados. Y esto no lo podemos permitir. Por eso entonces hay distintas acciones de diversos colectivos de la sociedad, incluido el sector empresarial, para, en primer lugar, hacer este respaldo público a la fiscal general y también hacer una solicitud a la función judicial para que actúe en consecuencia y apegada a derecho y que no se produzca ningún tipo de impunidad. Doctor Zambrano, ¿cuánto ha pesado la corrupción en nuestro país, en el sector industrial, en el sector productivo, en la sociedad ecuatoriana en su conjunto? Mire, hay estadísticas que señalan que producto de la corrupción se podría estar perdiendo hasta un 10% del Producto Interno Bruto del país. Más o menos, para que se tenga una idea, ¿no es cierto? El Producto Interno Bruto es de 100.000 millones de dólares, el 10% serían 10.000 millones. Y obviamente esto no solamente va en los grandes escándalos de corrupción, sino también en los micro y pequeños temas de corrupción. Por eso hay que rescatar la ética
como un valor fundamental de la sociedad. Y esa ética justamente hay que rescatarla absolutamente en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, cuando existen actos de corrupción, quienes más se perjudican son las personas más pobres, son las personas de menos recursos, porque el Estado desvía lamentablemente esos recursos hacia temas que debería más bien atender, como son salud, como es educación, como es alimentación, como es seguridad, como es obra pública. Entonces, por eso la corrupción a quienes más castiga es a las personas menos necesitadas. Es así que la sociedad entonces tiene que actuar clara y frontalmente. No más corrupción, no más impunidad. Claro, y es completamente inadmisible que en estos momentos tan difíciles que vive el país y el mundo de forma general se presenten y se sigan presentando estos actos ilegales de corrupción que involucran a funcionarios públicos, lamentablemente, y que generan graves afectaciones a la economía en medio de esta situación tan dolorosa y tan complicada que vive el país. Por cierto, ¿cómo se encuentra ahora el sector productivo una vez que varios cantones, más de 110 cantones del país, han decidido pasar de color rojo a color amarillo y poder reactivar progresivamente sus actividades? Mire, Fabricio, creo que es muy importante que con seguridad, con absolutamente varias medidas de seguridad, podamos ir reactivando la producción y retomando esta nueva normalidad que se denomina. Pero no podemos desmayar en las medidas de seguridad que hay que tomar, que básicamente son tres: mantener un distanciamiento de 2 metros, utilizar tapabocas y medidas de higiene para lavarnos constantemente las manos. Las pérdidas sufridas por el país, por el sector empresarial, son más de 15.000 millones de dólares y este año entonces tenemos que todos los ecuatorianos trabajar en conjunto para poder superar este problema tan grave que hemos tenido y salir adelante. Entonces la reactivación económica se la está dando poco a poco por fases, pero sin duda es una gran noticia el hecho que cambiemos de color amarillo, que tengamos más de 110 cantones. Por ejemplo, la ciudad de Quito desde la semana pasada empezó también ya a reactivarse y esto es un gran signo para la producción y para el empleo. Doctor Zambrano, ¿tienen ya algunas cifras que muestren o que evidencien un poco la reactivación económica con esta reactivación a la par del sector productivo? Por el momento no tenemos unas cifras exactas. Estamos levantando estadísticas junto con los gobiernos locales y con las autoridades nacionales para ver cómo se ha ido reinsertando el sector productivo a las actividades normales. Nosotros como Cámara de Industrias y Producción, como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, hemos estado muy pendientes de que los COEs cantonales, dependiendo de la seguridad y de las condiciones de salud, vayan reabriendo poco a poco y autorizando que los distintos empresarios, las empresas puedan volver a operar. En Quito ha sido muy importante el hecho de que las empresas se han comprometido a tener una actitud absolutamente responsable para brindar y garantizar todas las medidas de seguridad a sus colaboradores. Doctor Zambrano, el día de ayer el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, mantuvo una conversación con la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Yvonne Baki, para abordar algunos temas de la agenda común, de la agenda bilateral, entre ellas el tema comercial. Le invito a que escuchemos brevemente parte de las declaraciones que efectuó el día de ayer la embajadora Yvonne Baki sobre esta relación comercial que empezó este año entre Ecuador y Estados Unidos. Porque no queremos dejar de pasar la oportunidad que queremos también, no solamente extender el SGP, que termina este año, pero también empezar ya el acuerdo comercial bilateral. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer y creo que estamos en buen camino. Ojalá que esto podamos empezarlo apenas termine la pandemia, que ya creo que estamos en la luz amarilla en el Ecuador y aquí también la apertura en Estados Unidos empieza otra vez. Así que pronto estamos en buen camino, yo creo, y las relaciones están, como dije, mejor que nunca. Doctor Zambrano, hemos escuchado a la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos desde la ciudad de Washington, Yvonne Baki, asegurar que se encuentra en buen camino esta intención de los dos países de dar continuidad a este proceso de negociación de un acuerdo comercial entre Ecuador y los Estados Unidos.
Un acuerdo comercial que empezó y que arrancó con la visita del presidente de la República durante el mes de febrero y la reunión que mantuvo con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Estaba previsto que en abril, de hecho, llegue acá a nuestro país una misión de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, pero lamentablemente por las circunstancias que conocemos debido a esta emergencia sanitaria se ha postergado esta visita. Pero ¿cómo mira el sector industrial de la producción este eventual proceso de retomar las negociaciones del acuerdo comercial con el país del norte? Mire, es fundamental que el Ecuador pueda tener un acuerdo con su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ser parte de la delegación del sector privado en el viaje de Estado, en la visita de Estado que se realizó a Washington en el mes de febrero de este año, y fui testigo de primera línea de la buena relación, de la magnífica relación que se mantienen entre nuestros estados. Estados Unidos y Ecuador han mantenido unas relaciones bilaterales que tienen más de 100 años. Entonces, es fundamental que nosotros podamos garantizar el acceso de nuestras exportaciones a ese mercado que es el mercado más grande y más importante del mundo. Por eso, entonces, como sector privado, como sector industrial, apoyamos estas negociaciones, estas conversaciones, y esperamos que se adelante ya en lo que resta de este año esas conversaciones para un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sin duda, un acuerdo comercial implica retos, pero no nos olvidemos, Ecuador tiene la misma moneda que Estados Unidos, por lo tanto, es una ventaja también que nosotros requerimos garantizar para la dolarización nuestras exportaciones a ese mercado que es tan importante. Bueno, antes de la presencia de la pandemia en nuestro país estaba previsto que si todo marchaba de acuerdo a lo planificado, eventualmente el país, Ecuador, podía cerrar un acuerdo comercial con los Estados Unidos a fines de este año, entre el mes de noviembre y diciembre. Pero ahora, bajo estas circunstancias, la emergencia sanitaria, la presencia del COVID y demás, ¿cuáles son las expectativas desde el sector industrial frente a este acuerdo comercial? ¿Se podrá cerrar en este gobierno el acuerdo comercial con los Estados Unidos? Yo creo que es muy importante el retomar esos diálogos, el diálogo justamente del Consejo de Comercio y de Inversiones, del TIC. ¿Para qué? Para de esa manera poder ya iniciar esta fase de negociación que nosotros consideramos que podría adoptarse una metodología de negociación que sea mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hace 15 años, cuando negociamos el acuerdo con Estados Unidos, estuvimos muy cerca, apenas teníamos más de un 90% de una negociación. Claro. En este momento, tanto Ecuador como Estados Unidos han celebrado tratados comerciales que les permite a esos tratados comerciales, por ejemplo, el caso de Ecuador con Europa, el caso de Estados Unidos con sus vecinos Canadá y México, establecer ya unas pautas y unos pisos de negociación que nos van a permitir entonces hacer más rápida y más expedita esa negociación. Sin duda, como sector empresarial, como sector productivo, aspiramos a que ya durante este año las negociaciones avancen de una manera importante y aspiramos también a que antes del fin de este gobierno, que es en mayo del año 2021, se pueda terminar y cerrar esa negociación con los Estados Unidos. ¿El gremio al que usted representa ha mantenido algún tipo de acercamiento con el sector privado también estadounidense para tratar de colaborar y allanar este camino en las intenciones de las autoridades de poder establecer un acuerdo comercial? Sin duda, en la Cámara de Industrias y Producción tenemos importantes compañías multinacionales que tienen sus intereses, obviamente, o sus casas matrices en Estados Unidos, y de igual manera en la Federación de Industrias en el Ecuador, distintas empresas tienen su capital de origen en los Estados Unidos. Por eso entonces el mantener esta buena relación tanto con las casas matrices como también con los gremios. No nos olvidemos que existen gremios muy importantes, los gremios privados más importantes del mundo están en los Estados Unidos, y se ha mantenido esta muy buena relación y este diálogo con el objetivo de allanar esta posibilidad de este acuerdo, de facilitar este acuerdo. Y en ese sentido, entonces, queremos prestar todo nuestro contingente técnico, todo nuestro contingente de estadísticas, de análisis, para que de esa manera se pueda prestar a una negociación que sea mucho más rápida y mucho más llevadera en beneficio del país. No nos olvidemos que todos los países de América del Sur de América Latina tienen un acuerdo con los Estados Unidos. En la costa pacífica, Ecuador es el único país que no tiene un acuerdo con los Estados Unidos, y esto es tan necesario justamente para estar con las mismas condiciones frente a nuestros competidores directos como son Colombia y Perú.
Bueno, ¿y en qué medida un eventual acuerdo comercial podría favorecer a la realidad económica y productiva de nuestro país frente también a este impacto tan fuerte que ha sufrido el sector económico productivo a causa del COVID-19? Mire, ¿cuál es el efecto de celebrar un acuerdo comercial con los Estados Unidos? El efecto directo es que nuestros productos entrarían sin tener aranceles a los Estados Unidos, es decir, sin que los productos ecuatorianos, que como mencionaba yo antes, compiten con los productos colombianos y peruanos, no sean tan caros o no tengan una tarifa de ingreso a los Estados Unidos. Esa es la ventaja primordial. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que podría hacer? Podría ya el Estado ecuatoriano, el sector privado ecuatoriano, hacer una planificación de inversiones para focalizarnos en ese mercado como es Estados Unidos y, por ejemplo, productos de estrella como las flores ecuatorianas, como el camarón, como el cacao, tener ya un mercado específico en los Estados Unidos que nos permita entrar sin tener que estar todos los años o cada cierto tiempo esperando la renovación de las preferencias arancelarias que es el SGP. Entonces, por eso la importancia de que tener un acuerdo en firme que nos permita planificar de aquí a futuro y poder establecer justamente una serie de medidas a favor de la producción del empleo en el Ecuador. Muchas gracias, doctor Zambrano, por la información compartida. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pablo Zambrano Albuja, presidente de la Federación Nacional de Industrias y también presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, por ofrecernos su punto de vista, primero, en torno a estas decisiones de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de iniciar investigaciones en torno a presuntos actos de corrupción en el país y también la posición y las expectativas que tiene el sector industrial y comercial productivo frente a la posibilidad de continuar y retomar este proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana con 36 minutos, nos conectamos de este momento con Valeria Villarruel, nuestra colega periodista que se encuentra en el mercado de Iñaquito, al norte de la capital, donde se han retomado actividades internas dentro de este mercado, como el servicio del patio de comidas. Buenos días, Valeria, cuéntenos, ¿qué novedades nos tiene? Fabricio y amigos televidentes, estamos ya en el local de Doña Miriancita. Es uno de los que tiene más de 20 años aquí en este centro de abastos, justamente en el mercado de Iñaquito. Paola ya está lista para recibir a todos los comensales, pero hay nuevas reglas que también se ha puesto aquí en este negocio, como cubrir con plásticos cada uno de los productos para evitar la contaminación. Paola, buenos días. Muy buenos días, gracias por la visita. Estamos ya atendiendo después de 78 días de confinamiento, recién estamos empezando. Hemos desinfectado la fruta, tapamos en los pomitos. Antes teníamos el jugo ya preparado, ahora estamos preparándoles cuando nos pidan los clientes porque no hay mucha clientela, como verán. Y aquí ya hay el primer cliente, nuestro camarógrafo Juan Játiva, que quiere una malta. ¿Cómo se prepara la malta? Primero nos desinfectamos las manitos, ponemos agüita, esta es la agüita purificada. La malta y el huevo. Sí, es el auténtico batidito levanta muerto. Carmen es la encargada. Aquí hay dos personas que atienden en este negocio. Carmen se encarga de cobrar. ¿Qué pasa cuando la gente viene y les paga con dinero en efectivo? ¿Cuál es el proceso? Primero nosotros, buenos días, nos desinfectamos las manos. Si es que el cliente me cancela con monedas, le hacemos que deposite aquí en esta agua. Tiene agua y cloro. Y si es que me da un billete, yo procedo a ponerle alcohol y esto lo guardo. Para desinfectar. Aquí en el mercado se ha pintado toda la señalética en los diferentes pasillos que se han hecho unidireccionales, pero también aquí los comerciantes han hecho inversiones. Las inversiones son en las cabinas de desinfección porque cada uno de aquí, de las personas que ingresen al mercado de Iñaquito,
tienen que cumplir 2 reglas fundamentales, que es la desinfección de zapatos y de sus prendas de vestir. Marcia está con nosotros, cuéntenos cuáles otras reglas ustedes han puesto en este mercado. Buenos días. Aquí nosotros hemos cumplido con todas las reglas, con los lavabos que hemos puesto, el alcohol y el jabón para que se desinfecten. Para que la gente pueda mirar. Para que se desinfecten, o sea, está todo para que el cliente pueda entrar. Hay también para que entren, que se desinfecten los zapatos y entren. O sea, está con toda la seguridad aquí en el mercado de Iñaquito. Al que vengan. Los horarios, invite por favor. Vengan, aquí estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vengan con confianza y entren al mercado de Iñaquito, que tenemos con toda seguridad aquí. Gracias, entonces desde las 7 de la mañana. Rommel está acá también con nosotros para nosotros informar de alguna manera cuántas plataformas y mercados ya están habilitados en luz amarilla, de los 54, Rommel. En este momento están 36 mercados habilitados y funcionando a disposición de la ciudadanía. Esta semana se habilitan 6 más, con lo que completaríamos 42, y la próxima semana ya estaríamos terminando con todos los 54 mercados aperturados ya. Los centros comerciales del ahorro, ¿cuándo se van a abrir ya? A nuestras cámaras, por favor. Los centros comerciales del ahorro, la mayoría va a estar el 15 de junio ya funcionando. Hay unos 2 que funcionaron desde este día lunes, desde ayer, pero todos funcionarán desde el 15 de junio. ¿Los horarios de atención? De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Rommel. Estamos justamente en el patio de comidas del mercado de Iñaquito, donde hay 2 formas de pago, tanto el dinero en efectivo como la billetera móvil, una aplicación que solamente se tiene que descargar el usuario, poner el número de celular y poner el monto que quiere transferir. Eso es lo que nosotros les podemos contar justamente desde el patio de comidas del mercado Iñaquito. Nosotros queremos retomar el paso a estudios. Fabricio tiene más información y entrevistas. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Valeria por su reporte desde el interior del mercado de Iñaquito, al norte de la capital, donde es importante que la ciudadanía pueda tomar todas las medidas de precaución y de seguridad en este color amarillo que ya rige durante varios días en la ciudad capital. 7 de la mañana con 41 minutos y les contamos que el municipio capitalino también realiza pruebas PCR a conductores de la transportación pública para controlar la curva epidemiológica. En las últimas 24 horas se registraron nuevos casos por COVID-19 en las parroquias Huamaní y Chillogallo en el sur de la capital. El transporte municipal y el público puede convertirse en una de las principales fuentes de contagio del COVID-19, ahora que la capital pasó a semáforo amarillo. El municipio de Quito busca controlar el riesgo de contagios en las unidades de transporte y realiza pruebas PCR para detectar el virus a conductores y procurar su aislamiento inmediato. Jorge Piedra es conductor. Acudió temprano para realizarse lo que él considera una prueba vital para salvaguardar las vidas de los usuarios. Porque así estamos seguros de seguir trabajando y no estar contaminados para no seguir contaminando a los usuarios. El alcalde capitalino llegó a este lugar. También se hizo el diagnóstico. Indicó que las 200 pruebas que se realizan a los conductores son importantes para controlar la curva epidemiológica en la capital. Tenemos que seguir trabajando, identificando a los positivos. Por ejemplo, vean el taxismo, encontramos 4% de positividad. Es bastante bajo, pero seguiremos haciendo pruebas para que quienes estén positivos se aíslen y podamos seguir avanzando con la ciudad. Transporte municipal hemos tenido 28 casos positivos, de los cuales 26 han sido asintomáticos, que es lo más preocupante. Ningún contagio adicional en vista de que estos conductores estaban dentro de una cabina debidamente aislados. Asimismo, el secretario de Movilidad se refirió sobre aquellos casos donde se registra aglomeraciones en las unidades de autobús. Señaló que son aislados
y obedecen a una razón. Por eso justamente era la razón de tener una tarifa cero, para evitar ese tipo de abusos y que no caigan en la tentación de llevar más personas. Estamos buscando las diferentes alternativas para que el Consejo busque quizás una salida con una compensación solo del 50% de lo que no están llevando. Las pruebas PCR se realizaron en la parroquia de Chillo Gallo, una de las 3 cuyas cifras revelan un incremento de casos en la capital. En solo 24 horas, esta parroquia presentó 10 nuevos casos y Guamaní 15. En un breve recorrido constatamos la proliferación de vendedores ambulantes y la desobediencia ciudadana como denominador común. El alcalde también mencionó que en los próximos 15 días se realizará una evaluación de lo que significó precisamente el cambio de color del semáforo de rojo a amarillo aquí en la ciudad de Quito. Y espero que el lavado de manos y todas las medidas sanitarias vayan sumando para que en unos 14, 15 días no tengamos un desborde de casos y tener que tomar otras medidas, que es lo que estamos cuidando diariamente. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. 7 de la mañana, 44 minutos. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio de Quito, nos acompaña a esta hora vía videoconferencia para conversar sobre este trabajo que el municipio capitalino está cumpliendo en torno al sector de la transportación. Buenos días, Guillermo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio. Gracias a usted por la entrevista. Muchas gracias, secretario, muy gentil por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que está pasando con la transportación en la ciudad capital? Desde que Quito pasó de color rojo a amarillo, ya se ha reactivado progresivamente el tema de la transportación también, pero al parecer no se está cumpliendo este tema del aforo, 50% del aforo. Hay varios videos que están circulando, sobre todo en redes sociales, que se han difundido en distintos medios de comunicación, donde se puede evidenciar que los pasajeros están movilizándose en las unidades de transportación pública de forma masiva, lo que podría significar una amenaza y un riesgo en este tema de la emergencia sanitaria. Hay que tomar dos escenarios que hay que analizarlos. El primero, que es a nuestro criterio el más importante, el primer gran objetivo que se consiguió, es evitar las aglomeraciones en las terminales. Ahí en estas estaciones prácticamente se ha desarrollado con bastante normalidad, se han seguido todos los protocolos y se podría decir que hemos tenido control sobre usuarios. Hay que también destacar esa actitud que han tenido los señores usuarios para respetar todos los protocolos, hacer fila, guardar la distancia, tener la paciencia para esperar el bus. Ese primer momento, que es el principal objetivo, lo hemos conseguido. El segundo momento, que es el que estamos controlando ahora, es cuando el bus sale de la terminal y empieza a recorrer las diferentes paradas. Ahí hemos tenido casos que no han sido generalizados, pero no que han sido esporádicos, pero no queremos que se convierta en una práctica común el de violar el aforo permitido del 50%. Justamente en este momento estoy haciendo un operativo, hemos visto que hay bastante cumplimiento, sin embargo, estamos pendientes de los casos en los cuales se viola el aforo y los ciudadanos son nuestros principales aliados al informarnos a través de las redes sociales cuáles podrían ser los vehículos que están incumpliendo con esta disposición, que va más allá de una disposición de movilidad. Ajá. Es una disposición sanitaria que pretende garantizar el evitar la transmisión del virus. Secretario, en algún momento se habló sobre la posibilidad, la alternativa de destinar un agente de tránsito en varias líneas, incluso de encubierto, para que pueda garantizar el control y respetar el tema del aforo en las unidades de transportación. ¿Esta propuesta, esta opción quedó descartada completamente? Tenemos operativos que se están realizando en las diferentes terminales y en las diferentes rutas de la ciudad. Tener un agente en cada bus es bastante complejo, claro, por la cantidad de buses que salen, pero los operativos se lo están haciendo. Justamente el día de hoy hemos hecho varios operativos
y no hemos tenido muchas novedades. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los conductores se sienten tentados a llevar más personas? Porque existe un pasaje de por medio, el pago de un pasaje. Entonces, si solo llevan el 50%, no cubren sus costos operacionales y se ven tentados a llevar más personas. Eso sucedió ya en otras ciudades del país y justamente esto era lo que queríamos evitar teniendo una tarifa cero para poder tener el control operacional y administrativo de la unidad. Ahora estamos buscando otras alternativas para poder de alguna manera compensar ese aforo que no ha sido utilizado. Bueno, conocemos que paralelamente también se están llevando a cabo dentro de todas las instancias municipales más de 4.000 pruebas a los funcionarios municipales, a los servidores públicos y entre ellos también a los conductores de las unidades de transportación municipal. ¿Cuántas pruebas se han realizado en este sector de la transportación a los conductores y cuáles han sido los resultados de esas pruebas de COVID-19 que han realizado? Se iniciaron las pruebas en el transporte municipal, han superado ya las 700 pruebas. De un reporte inicial que nos dieron, existían 28 personas contagiadas, no solo en conductores, sino en todo el personal, de las cuales 26 eran asintomáticas y 2 sí presentaron síntomas. En el caso de los conductores se han detectado 4, todos ellos se aislaron en el momento en el que se les notificó y al estar resguardados por una separación, una distancia segura de los usuarios, así como en el caso de algunos de ellos en cabinas, se limitó o se mitigó casi al 100% el que se haya podido contagiar algún usuario. Por eso es importante que todos estos protocolos se los cumpla al pie de la letra para poder garantizar justamente esa distancia segura y ese aislamiento entre el conductor y los usuarios. ¿Y cuántos de esos resultados han salido positivos de conductores? 4 positivos de los conductores. 4 positivos. Pero reitero, todos ellos fueron debidamente aislados sin que tengamos un reporte de que haya podido quizás ser transmitido a algún usuario en vista de que había el distanciamiento seguro entre el lugar y el conductor hacia los usuarios, además de las debidas protecciones. De acuerdo. Se habla entre 500 y 600 mil personas que se han movilizado durante este paso de color rojo a amarillo en la ciudad capital. 1.200 buses actualmente estarían circulando de cooperativas privadas en el distrito metropolitano y 512 que corresponden a la flota metropolitana. ¿Estas cifras son correctas, secretario? Sí, primero era importante que calculemos la demanda, es decir, se hizo un trabajo de mucho tiempo para determinar cuántas personas podrían salir en semáforo amarillo. Y en base a fuentes oficiales, se logró determinar que saldrían alrededor de 550.000 a 600.000 personas. En base a esa demanda se determinó la cantidad de buses que se iban a necesitar, tanto del transporte convencional como del transporte municipal. Y es así que del transporte convencional han salido alrededor de entre 1.000 y 1.200 unidades, esto ha variado en los días, y 176 unidades del transporte municipal. Con esto hemos podido abastecer a toda la demanda. Reitero, no hemos tenido aglomeraciones. En algún momento tuvimos en el Playón de la Marín una congestión, que no es lo mismo que una aglomeración. La congestión implicó de que teníamos ya una fila considerable que la teníamos que evacuar ingresando al sistema más buses. De acuerdo. Muchas gracias, Guillermo, por la información compartida en este espacio. Gracias a ustedes por la entrevista. Siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias a Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio de Quito, por ofrecernos información relacionada a la transportación en la capital. Bueno, son las 7 de la mañana con 52 minutos.
Vamos a revisar información de última hora. En la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Chimborazo, en algunos puntos se ha reportado la caída de ceniza debido al proceso eruptivo que está registrando ya desde hace varios meses el volcán Sangay, ubicado en la zona oriental, en la Amazonía del país, en la provincia de Morona, Santiago. Podemos ver ahí un tuit de la Corporación para la Seguridad Ciudadana posteado hace varias horas, donde se informa que Ojos de Águila de la Corporación para la Seguridad Ciudadana ha captado la caída de ceniza en el norte y centro de la ciudad de Guayaquil por el proceso eruptivo del volcán Sangay. Se pide a la ciudadanía mantener precaución al conducir y se informa que se está trabajando por la seguridad en la ciudad de Guayaquil. Ese es uno de los reportes que se está registrando desde la madrugada de este día martes en la ciudad de Guayaquil, y también debemos mencionar que en otros puntos del país, sobre todo en la provincia de Chimborazo, se han reportado la caída de ceniza en varias zonas, entre ellas en Alausí, al sur de la provincia de Chimborazo, y lógicamente en algunas localidades del centro del país. Para tener más detalles sobre este proceso eruptivo que está registrando el Sangay en estas últimas horas, nos contactamos de inmediato vía telefónica con la doctora Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, aquí en la ciudad de Quito, instituto que se encarga de monitorear también la actividad, entre otros, de los volcanes de nuestro país. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Sí, buenos días. Muchas gracias, doctora Hidalgo, bienvenida. Bueno, ¿cuál es el reporte que tienen al momento sobre el proceso eruptivo del volcán Sangay? Sí, buenos días, muchas gracias por la llamada, gracias por el espacio. Sí, el volcán Sangay está en actividad desde mayo del 2019. Hemos realizado varios informes al respecto de esta actividad y de hecho tenemos informes semanales de la actividad de este volcán en nuestra página web. Ajá. Entonces es un evento que por supuesto se está dando esta vez un poco más amplio, en el sentido que por supuesto las cenizas han alcanzado justamente hasta la provincia del Guayas. Ajá. Entonces este evento probablemente está asociado a un colapso de los flujos de lava del volcán Sangay, pero que ha sido un poco más intenso que los eventos anteriores. Este colapso ha producido bastante cantidad de ceniza, potencialmente algunas columnas también de emisión, que han sido transportadas rápidamente por el viento. Entonces, en este sentido, uno de los factores importantes es la dirección del viento, que ha estado hacia el lado occidental, suroccidental, y adicionalmente la velocidad del mismo. Entonces, mientras más rápido es el transporte, más distancia va a alcanzar la ceniza. Doctora Hidalgo, que en esta ocasión ha llegado hasta el Guayas. Doctora Hidalgo, ¿en qué localidades se han reportado la caída de ceniza a causa del proceso eruptivo del volcán Sangay? Bueno, principalmente en el último año, justamente como le indico, la hemos tenido especialmente en la zona de Cebadas, hacia el occidente del volcán, y en Macas también hemos tenido esas caídas. Pero en la noche de ayer y madrugada tuvimos la caída justamente hacia el lado occidental, entonces los primeros reportes fueron Cebadas, Alausí y posteriormente cantones de la provincia del Guayas como Milagro y Aguache y por supuesto Guayaquil. ¿Debemos esperar que la caída de ceniza continúe en la ciudad de Guayaquil, como vemos en imágenes, en otras localidades de la provincia de Chimborazo? Al momento no estamos registrando ningún evento que pudiese permitir ese tipo de caída nuevamente. Sin embargo, es probable que la actividad del Sangay vuelva a manifestarse de esta manera y podamos volver a tener estas caídas. Y en efecto tendríamos que registrar justamente, como le digo, la dirección del viento para ver hacia dónde se dirigen las mismas, ¿no? El día de hoy ya no hemos tenido nuevos eventos, pero por supuesto estamos pendientes de cualquier cambio en esa actividad del volcán que pudiera volver a provocar este tipo de evento. El proceso eruptivo del Sangay ha sido continuo, está en erupción actualmente. ¿Cuál es un poco la condición al momento de este volcán ubicado en la provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía ecuatoriana? Perdón, disculpen, ¿puedo repetir la pregunta? Le estaba preguntando si el proceso eruptivo del volcán Sangay, ¿cómo se presenta al momento? ¿Está en un proceso elevado de erupción? ¿Cómo se encuentra un poco al momento el comportamiento del volcán? Sí, nosotros
hemos calificado la actividad interna del volcán como alta, y cuando me refiero a la actividad interna es justamente todo lo que significa lo que medimos con las diferentes estaciones que tenemos instaladas en el volcán. Entonces, por ejemplo, la sismicidad o también la deformación que podemos ver a través de satélites, y esto básicamente se considera como alto. Ajá. Adicionalmente, también la actividad externa, es decir, lo que ya vemos hacia la superficie, también es considerada como alto. Esto, igual como le indico, está en nuestros informes. Pero de cualquier manera, entonces significa que la actividad superficial alta estamos viendo emisiones de ceniza, que pueden ser intermitentes o pulsátiles. Tenemos emisiones de flujos de lava, que a veces pueden durar varias horas o varios días incluso. Y también tenemos los colapsos de los frentes de estos flujos, que en efecto también van a producir colapsos del frente de flujo, que luego llegan al río Volcán y muchas veces han generado también problemas en el río Upano. De acuerdo, doctora Hidalgo. Solamente ya para finalizar, ¿hay alguna población cercana al volcán Sangay que puede estar en riesgo o que puede implicar este proceso eruptivo un riesgo para eventualmente alguna población cercana? La ventaja del volcán Sangay es que es un volcán bastante aislado, entonces no hay poblaciones cercanas grandes que pudieran ser afectadas por los fenómenos más peligrosos. Sin embargo, como hemos constatado ayer, la caída de ceniza es un fenómeno que sí tiene una distribución mucho más amplia, y entonces por supuesto sí pueden verse afectadas las comunidades en función de la dirección del viento, que es el que transporta la ceniza. De acuerdo, muchas gracias, doctora Hidalgo, por la información compartida desde el Instituto Geofísico. Hemos conversado con la doctora Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional aquí en la ciudad de Quito, que nos ha ofrecido información sobre el proceso eruptivo del volcán Sangay, que registró desde la noche de ayer una erupción que arrojó ceniza y que en el transcurso de estas últimas horas esa ceniza ha llegado a varias poblaciones, a varias ciudades, entre ellas a la ciudad de Guayaquil, cuya caída de ceniza se ha registrado durante esta madrugada, y también varias localidades del sur de la provincia de Chimborazo, entre ellos Alausí, donde se ha registrado caída de ceniza. 8 de la mañana en punto. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. Estamos finalizando. De inmediato se viene Café TV con más. Que tengan un buen martes.